¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, amiguitos, a esta edición nueva, en esta nueva temporada 2025 de Echarati Educa, un programa producido por el proyecto Matemática y Comunicación con el único objetivo de incrementar el logro de aprendizaje de los alumnos de primero a quinto de secundaria en el área de matemática y comunicación. Rosita, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes, Nos Leo. encontramos en un nuevo programa, Rosita. Sí, otra vez. Otra vez estamos acá para compartir con ustedes todas estas sesiones de aprendizaje que estamos recabando en cada una de las zonales. En esta oportunidad, Rosita, ¿hasta dónde nos hemos desplazado? Visitamos la zonal de Ibochote. Ibochote, pero antes de brindarle la sesión de aprendizaje, hay una frase motivadora para cada uno de ustedes, amiguitos. Así es, iniciamos. Hoy, un lector, mañana un líder. Hoy, un lector, mañana un líder. ¿Quién lo dice y qué es lo que quiere decirnos, Rosita? Ya. Esto nos dice Margaret Fuller. Ya. Nos dice que refleja que hay que fomentar la lectura y el aprendizaje como herramientas para llegar al éxito. Su autora fue periodista y defensora de los derechos de la mujer. Y recuerda que el conocimiento es el camino hacia el liderazgo, porque es algo esencial para el desarrollo personal. Fomentar la lectura y el aprendizaje como herramienta para llegar al éxito. Hay una frase similar que anteriormente lo hemos mencionado y reflejaba, ¿no?, de lo que se trata la lectura, ¿no? Sí, ya. En esta oportunidad visitamos la zona de Ibochote, como ya les había mencionado, con el docente Jimmy Quispe Cuello, especialista del área de comunicación de la institución educativa Medio Urubamba Ibochote. Bien, amiguitos, vamos con el área de comunicación. Hay que estar atentos para poder indagar nuestras interrogantes. Bienvenidos, amiguitos, esto es Echarati Educa. Echarati Educa. Hoy día vamos a trabajar el tema del texto. Estos son los acuerdos que hemos establecido para esta sesión de aprendizaje. ¿Por qué es importante establecer, jóvenes y señoritas, los acuerdos de convivencia? Porque nos permite de alguna otra manera lograr el propósito, ¿no es cierto? O también que se desarrolle la sesión sin entorpecimiento, ¿de acuerdo? Eso nos va a permitir lograr nuestra sesión de aprendizaje. En este caso, nuestro propósito es conocer y aplicar el texto y sus clases. El ser humano a diario, a ver, por favor, ya. Muy bien. El ser humano, jóvenes, a diario se encuentra con este tipo de temas. Me refiero al texto. Por ejemplo, en esta puerta hay un letrero en el cual dice no avanzar, coma, espere. A ver, vamos a anotar, ¿ya? No avanzar. ¿Qué dice? Espera aquí. Aquí. Muy bien. Estas palabras que acabo de escribir, jóvenes, señoritas, ¿será un texto? ¿Qué dicen? Sí. Analicen ustedes. ¿Por qué crees que es un texto? Porque tiene coherencia, se comprende. Muy bien. Tiene coherencia, ¿no? Avanza. Y tiene, dice, sentido. Espérate. Ahora sí, hijo, disculpe. Avanzar. No avanzar, digo avanzar. Ya, disculpe. Muy bien, a ver,
seguimos con las participaciones. Usted, señorita, ¿qué piensa? ¿Es un texto o no es un texto? Muy bien. ¿Por qué crees que es un texto? ¿Por qué? ¿Creen que está bien estructurado? ¿Crees que está bien estructurado, señorita? ¿Usted qué opina? Es una orden directa. Es una orden. Claro. Sí, sí, sí. Se está empleándose los verbos imperativos. ¿Qué son los verbos imperativos? A ver. Son verbos que nos indican una acción, un orden, principalmente, ¿no? Nos orden. Lávate las manos. Digamos, en este tiempo del COVID, en los establecimientos de salud siempre encontramos, digamos, un texto, una infografía con este tipo de verbos. Lávese la mano, ponga los pies a los pediluvios, ¿no es cierto? Pásese con alcohol, N cosas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muy bien. A ver, reitero la pregunta, jóvenes. 2 participaciones más, ¿ya? O uno más. ¿Por qué crees que lo que acabo de escribir es un texto? Porque también viene a ser una oración. Ya. ¿Será una oración? Acá lo que dijo, acá vuestra compañera, es algo importante. Guarda una cierta coherencia, ¿no es cierto? ¿Y qué es coherencia? Muy bien, tiene que ver con el sentido. Cuando yo hablo de un tema, mi texto tiene que guardar una estrecha relación con el tema. Por decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, del alcoholismo, mis párrafos tienen que estar, o en mis párrafos tengo que desarrollar sobre este tema, ¿no es cierto? ¿Y qué es la cohesión? Todo texto está estructurado, por ejemplo, por signos ortográficos. Y la cohesión no es sino, digamos, acá hay una coma, punto seguido, punto final. Es la concatenación de estas ideas, como yo las uno, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente del texto. A partir de lo explicado, jóvenes, ¿qué será un texto? Vamos a un poquito recordar. Yo creo que sí tienen alguna idea respecto a este tema. ¿Qué es un texto? A partir del análisis, todavía no lean. Vamos a recordar, vamos a evocar nuestros saberes respecto a este tema. Nuestros saberes previos se llaman, ¿no es cierto? ¿Qué es un texto? Porque en comunicación o en cualquier otras áreas curriculares, siempre estamos elaborando un texto, ¿sí o no? Escribimos a diario. Más todavía en estos tiempos, en el tiempo de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no es cierto? A ver, de vuestra mente nada más, de vuestros cerebritos, ¿qué es un texto, jóvenes? Ya lo dijo vuestra compañera.
Diga. A ver, vamos analizando en todo caso qué es un texto. La palabra texto, jóvenes, proviene de un vocablo latín. Del latín. ¿Qué significa? Textus. De esta palabrita viene, ¿qué significa? Tejido. Muy bien, tejido. A ver, analizamos bien. ¿Será un tejido un texto? ¿Será un tejido? Evidentemente que sí. Está conformado principalmente por palabras y párrafos. Y esos párrafos y esas palabras a su vez contienen enunciados, contienen oraciones. De eso está conformado. Y lo más importante, lo que dijo vuestra compañera, guarda una coherencia y cohesión. Quiere decir que tiene un sentido. De tal manera que el receptor entiende el mensaje o la información que envía, en este caso, el emisor. Entiende. Muy bien, a ver, lee el primer concepto ahí. En la fichita tenemos 3 conceptos, ¿ya? Léelo con voz alta, por favor. A ver, ¿qué es un texto? A ver, hija. El texto, término que proviene del latín textus, que significa tejido y se define como una unidad semántico-estructural, es decir, de contenido y forma, que tiene como base al párrafo cuyo ordenamiento es fundamental para establecer la intencionalidad de uno o más mensajes, que a su vez tiene coherencia y relación con respecto a un tema o asunto. Muy bien, nos faltaba analizar. Además que guarda coherencia y cohesión, dice, se produce con una cierta intencionalidad. Cuando nosotros, digamos, escribimos un memorándum, ¿tenemos una intencionalidad o no? ¿Qué dicen ustedes? Ya una cartita a vuestros enamorados, ya se viene mañana, creo que es el día del amor, ¿no es cierto? El día de la amistad. Ya digamos una cartita de amor que pueden enviar ustedes a vuestros enamorados. ¿Esa cartita lo escriben con una intencionalidad o no? ¿Cuál sería la intencionalidad o la intención? Claro, persuadirle, alegrarle su corazoncito, ¿sí o no? ¿O no? Exactamente, sacar una sonrisa de esa persona que amamos mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes, señoritas, texto definimos no solamente al texto escrito, sino también al texto oral. Por ejemplo, un discurso de un político, digamos acá en la plaza va a discursar hacia sus, digamos, electores. ¿Cuál sería la intención de ese discurso? Comunicarles sus proyectos, qué es lo que va a hacer. ¿Qué más? A través de esa comunicación, ¿qué va a lograr? Va a lograr persuadir, convencer a la gente. Entonces un texto nace cuando tenemos una intención, cuando deseamos comunicar algo, ya sea a través del lenguaje de la comunicación oral o escrita. Muy bien, vamos al segundo concepto, ¿ya? Segundo concepto. Sí, hija. Luego tu análisis, ¿ya?
El texto tiene una característica común. Es una actividad que se realiza con una finalidad determinada como parte de su función social. Un carácter pragmático que se produce con una intención en una situación concreta, y una característica estructurada, es decir, constituido por una sucesión de anuncios u oraciones coherentes. Muy bien. Lo que has comprendido, a ver, dinos de otro modo, de otra manera. ¿Qué es un texto de una situación coherente? Primero dice, un texto tiene un carácter comunicativo. Exacto. El texto, principalmente, su función principal es social, comunicativo. ¿Por qué social, jóvenes? Porque ese es lo que hemos escrito, digamos el memorándum o la cartita. ¿Vamos a socializar o en nosotros va a quedar eso? Vamos a socializar. Exacto. Vamos a compartirlo, vamos a socializar con el resto de las personas. Exactamente, no, claro, pero cuando ya compartes con varias personas ya estás socializando, ¿no es cierto? Entonces tiene un carácter, dice un texto tiene un carácter comunicativo, ¿ya? La finalidad determinada como parte de su función social. Recordemos, jóvenes, solo el hombre es un ser social, ¿ya? El hombre tiene la necesidad de comunicarse con el resto, ¿ya? Siente esa necesidad. Y a cada momento está comunicando sus emociones, sus necesidades, sus proyectos, ¿no es cierto? Sus vivencias. El hombre, solo el hombre. ¿De acuerdo? Muy bien. También dice tiene un carácter pragmático. Muy bien. ¿Por qué un carácter pragmático? Usted mismo. Sí. Tiene un carácter pragmático. ¿Tiene una sola función? ¿Qué? Muy bien, tiene una intención. Y además se da en una situación concreta la comunicación. ¿No es cierto? Puede ser un escenario de reunión, un diálogo, una conversación con un amigo, una exposición, qué sé yo. Se da en una situación concreta. También tiene un carácter estructurado. A ver, vamos contigo, señorita. ¿Por qué crees que el texto tiene un carácter estructurado? ¿Tiene oraciones? ¿Diga? ¿Tiene oraciones? Muy bien. Está compuesto por oraciones. Oraciones. ¿Las oraciones guardan una estructura lógica o no? Sí, guardan una estructura lógica. ¿Sí o no? Está estructurado tanto de enunciados de oraciones. Obviamente para poder estructurar tengo que tener conocimientos de la sintaxis, de la lingüística, de los puntos, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque ya les he dicho, jóvenes, todos los idiomas tienen su propia estructura oracional. En el quechua, por ejemplo, cambia. Ya no es artículo, sujeto y predicado. ¿No es cierto? En el quechua cambia, empezamos con el verbo. ¿Sí o no? Entonces cambia. Muy bien, a ver, finalmente el siguiente concepto. Usted. Sí. El tercer concepto. Tenemos ahí 3 definiciones. Estamos aquí.
Bien. Muy bien, ¿qué es el texto? A ver, en esa definición. El texto es la secuencia lingüística con un sentido pleno que un hablante quiere comunicar. Constituye un acto de habla o una serie de actos lingüísticos conexos realizados por un individuo en una situación comunicativa determinada. Muy bien. Quiere decir en síntesis que un texto tiene que tener sentido y que tiene que ser comprensible. ¿No es cierto? Tiene que ser comprensible principalmente. Si no es comprensible, quiere decir que está incoherente. No está bien cohesionada. Como ustedes llaman en quechua, ¿quiénes saben quechua aquí? Nadie. Ya, está charwi, como ustedes dicen, ¿no es cierto? No se entiende, ¿sí o no? Está desordenado. No hay una estructura ni de oraciones ni de enunciados. Exacto. Exacto. ¿No es cierto? Ya no está bonito. Muy bien. Eso es entonces el texto. ¿De acuerdo? Reiteramos y aclaramos, jóvenes. El texto se da en dos formas. Tanto en forma oral como también en forma escrita. Por ejemplo, una exposición de vuestro compañero a de un estudiante al resto de vuestros compañeros es un texto, ¿no es cierto? Texto oral. Digamos, a ver, un memorándum es un texto escrito, el oficio, el acta, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. ¿Se ha aclarado o no? Sí. Muy bien, vamos a ir ahora la estructura interna del texto. Muy bien. La estructura interna del texto. ¿Cómo está estructurado internamente un texto? Texto. Primero tenemos, un texto está integrado por ideas. Ideas. Muy bien. Luego por tema. A ver, en orden vamos. Idea. Son sus partes, la Idea principal. Luego, ¿por qué? Idea secundaria. Luego, ¿por qué? Por eso, ¿no es cierto? Primero están las ideas. Las ideas están principalmente conformadas por la idea principal y de la idea secundaria. ¿Qué son las ideas para empezar? Pensamientos. Muy bien, son pensamientos. ¿Qué más? Conceptos. Muy bien. Opiniones, exactamente. Suposiciones. Suposiciones, no tanto, no puede ser. Descripciones. Muy bien, puede ser descripciones, ¿no? A ver, por favor, vamos a analizar qué son las ideas, ¿ya? A ver, señor, ¿qué son las ideas? ¿Solo eso? Sí, solo eso. Vamos a partir. Todos los pensamientos o conceptos que resulta de aplicar nuestro entendimiento a un objeto de conocimiento. Muy bien. Muy bien. Las ideas no son sino conceptos, conocimientos, que nosotros desplegamos al momento de estructurar nuestro texto. ¿Qué son un texto, por ejemplo? ¿No son conocimientos? ¿No son conceptos? Sí, están conformados por eso. De hecho, que esos conceptos, definiciones o
o pensamientos están bien estructuradas y además tienen que estar ciertas. No tan ciertas también, porque hay también textos que se basan principalmente en la imaginación también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí están los textos, por ejemplo, las fábulas, ¿no es cierto? Los mitos, las leyendas, ¿sí o no? O las novelas imaginarias también hay. Entonces las ideas son pensamientos o conceptos que en este caso nuestros receptores comprenden, perciben ese mensaje, ¿no es cierto? ¿Y qué es la idea principal? Muy bien, ampliamos este concepto de la idea principal. Señorita, con usted. A ver, ¿qué es la idea principal? Idea principal, tesis, afirmación o planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las ideas del texto. Dicha tesis puede consistir en la formulación de problemas, conceptos, definiciones, juicios de valor o críticas. Puede contener objetivos, intenciones, propósitos, propuestas científicas, preferencias artísticas, etc. Contiene el mensaje que se quiere transmitir al lector y es el núcleo del discurso en torno al cual giran las demás ideas. En un texto pueden existir varias ideas, por lo importante es descubrir aquella mayor jerarquía, la principal, a fin de lograr una comprensión cabal del texto. Muy bien. ¿Qué has comprendido? Es una tesis. ¿Una tesis? Muy bien, puede ser una tesis, ¿no es cierto? ¿Qué es la tesis, por ejemplo? ¿Qué es la tesis? Una tesis puede ser una idea que podamos defender. Como emisores, podemos defender una idea, ¿no es cierto? Muy bien, puede ser la idea principal. ¿Qué es principalmente la idea principal? Es la parte más central, la más importante. Efectivamente, puede ser afirmaciones, puede ser conceptos, ¿no es cierto? Entonces es la parte más principal, la parte medular que se despliega a lo largo del texto. Exacto. ¿Y qué son las ideas secundarias? ¿Serán sus partes? Muy bien, una ayuda. Las ideas secundarias no son sino ideas complementarias que de alguna otra forma detallan, ¿ya? Pormenorizan. Exactamente. Son algunas especificaciones que nos dan para una comprensión total, global del texto. ¿Será importante ambos? Sí. Un texto no puede estar conformado netamente por la idea principal, ¿no es cierto? Si no, no sería gustoso para leer, o tornaría aburrido, ¿sí o no? Pero, ¿qué nos da la idea secundaria? Detalles, especificaciones. Nos explican los pormenores de la idea principal, ¿no es cierto? Son datos complementarios. Datos complementarios. ¿Para qué son esos datos complementarios? Para comprender un texto en su totalidad, de manera global. Muy bien. Luego tenemos el tema. Primero tenemos las ideas, ahora el tema.
Un texto está estructurado internamente también por el tema. Sí, ahí. Ideas secundarias, ¿sí, no? Ya, muy bien. Vamos pasando al tema, ¿ya? Todo texto está compuesto siempre por un tema. ¿De qué otra manera lo llamamos al tema? A ver, primero vamos la dinámica va a ser ustedes participan con sus saberes previos, luego vamos a analizar la ficha, ¿ya? Y ahí sí podemos participar con la ayuda de la ficha, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, chicos, ¿qué es el tema? Es el asunto. Muy bien. Es sinónimo, ¿no? El asunto. ¿Con qué otro nombre más conocemos al tema? A ver. Tópico, ¿no? Tópico. Las tres palabras son sinónimos, ¿verdad? Tema, asunto o tópico, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué es el tema? Muy bien, de lo que el texto trata. De que el texto trata. ¿De qué trata? ¿En un texto siempre se habla de algo o no? Sí. Recordemos que el texto es una secuencia, ¿no es cierto? Es una secuencia en el cual debe tener sentido, tiene que ser comprensible por parte del receptor. Si no trata sobre un tema, digamos, ¿se comprenderá un texto? Para nada, no se va a comprender, ¿no es cierto? Entonces el tema no es sino el asunto del que se trata el texto. Podemos hablar, digamos, ¿de qué temas? A ver, del alcoholismo, de la drogadicción, del aborto, de la prostitución, de la contaminación ambiental, tantos temas que podemos abordar en un texto, del amor, ¿no es cierto? A ver, vamos a leer con usted, señorita Nathaniel. Lee qué es el tema. El tema, todo aquello de lo que se puede hablar en el texto, de lo que se habla en el texto, es decir, el asunto, descrito, explicado y desarrollado por diversos medios de exposición. El tema de un texto puede ser aspectos generales, como el cáncer, la violencia, la política, la guerra, etc. Muy bien, ¿no? El tema se da de manera general. Puede abordarse temas, como ya les dijo, política, amor, la contaminación, la drogadicción, el alcoholismo. Muy bien, ahora pasamos al título, ¿ya? También el texto está conformado por el título. El título. Título. Muy bien, a ver usted, señorita, puedes leer el título. Te anticipo. El título, frase breve que sintetiza la idea central del texto. Su sentido e intención es semejante a un nombre, puede identificar la totalidad de su expuesto, además del carácter informativo. Muy bien, tal cual, ¿verdad? El título no es sino una síntesis de la idea principal, de la parte central, y se da a conocer o se manifiesta a través de un texto breve, de un enunciado breve, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser el título, si voy a hablar del gato negro, por ejemplo. Hay un título de un cuento que se llama El gato negro, de Edgar Allan Poe, es un cuento, ¿no? Y efectivamente habla del gato.
Es una síntesis. Exacto. Ahora, no es lo mismo tema con título. No es lo mismo. Estamos haciendo una diferencia, ¿no es cierto? Estamos difiriendo entre el tema y el título. El tema es de qué se trata, el asunto, el tópico, ¿no es cierto? El título es un enunciado breve, que guarda relación, evidentemente, guarda relación con la idea principal, guarda relación con el tema. Pero no es lo mismo, no equivale igual, no equivale al título del tema. ¿Diga? Claro, es un resumen brevísimo en realidad, pero nos puede dar algunas chispas para comprender. Y evidentemente, cuando nosotros leemos un título, y ya sabemos de qué puede tratar, ¿no es cierto? Podemos hacer, digamos, ya podemos anunciar de qué trata el texto. Nos da algunas, digamos, suposiciones, predicciones. Podemos predecir a través del título de qué se trata, evidentemente. ¿No es cierto? Si vamos a hablar del amor, por ejemplo, de hecho que más o menos va a hablar del amor, puede ser de padre, madre, del enamorado, qué sé yo, ¿no es cierto? El título sí nos da algunas ideas para saber de qué se trata, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí pasamos a las clases del texto. Hasta ahí, jóvenes, ¿se ha comprendido la estructura interna de un texto? ¿Por qué está compuesta la estructura interna del texto? Por las ideas, por el tema y el título, ¿no? Las ideas están conformadas por la idea principal y la idea secundaria. La idea principal es la parte central, la parte más importante del texto. Y las ideas secundarias es la complementación. Son las explicaciones, son, digamos, los detalles que puede tener la idea principal. ¿Se entiende o no se entiende? El tema es el asunto o el tópico de que se trata el texto. Y el título es una frase breve. Hay textos que tienen título y hay textos que no tienen título también, ¿no es cierto? ¿Saben eso, chicos, o no? Muy bien, hay textos que llevan título y hay textos que no llevan título. Pero por lo general, todo texto tiene un título, por lo general. Y bien, amiguitos, culminamos con la sesión de aprendizaje. Estuvimos en Ibochote compartiendo con nuestros alumnos de la institución educativa Medio Urubamba, Rosita, ¿no? Así es, hemos visto a los alumnos muy motivados, alegres de querer aprender más en el área de comunicación. Felicitaciones a estos papitos que se preocupan por hacer que sus jóvenes niños, sus hijos puedan participar de estas sesiones de aprendizaje. Y lo propio, ¿no? A los padres que de repente no pueden hacer este trabajo, llamarles a la reflexión, ¿no? Decirle que por favor aprovechen de estas sesiones de aprendizaje que brinda gratuitamente la institución municipal a través de la presente gestión. El objetivo es incrementar el logro de aprendizaje de nuestros jóvenes del distrito de Charati. Así es. Bueno, recomendarles también que aspirar a que puedan ser líderes, ¿no? De su grupo, líderes que Exacto. los ayuda a fortalecerse más, a creer en sí mismos, a ver, como nos dice, a llegar al éxito, ¿no? Exacto, todos aspiramos al éxito, pero lo que no sabemos es cuál es el camino. Para eso nos dice la frase, ¿no? Hay que leer, hay que dedicarse, hay que estar permanentemente ahí aprendiendo algo. Dice que cada día se aprende algo. Sí.
Exacto, perfecto, amiguitos, y a los que de repente tienen esa inquietud, esa afición de estar metido en la plataforma de las redes sociales, tenemos una página para ustedes en YouTube. Muy bien, que está con nombre Matemática y Comunicación Echarati. Suscríbanse, participen, interactúen, háganos saber desde qué parte del país o del mundo entero están contactados con nosotros. Gustosos estaremos saludándoles en cada uno de nuestros programas. Así es. Nos despedimos, Rosita. Adiós. Hasta la siguiente. Hasta el siguiente programa. Chao, amiguitos.